Hola Alexander, Hola, buenas profe, buenas noches. noches. ¿Cómo estás? Bien, profe, qué vergüenza que hasta ahorita pude llegar. Bueno, yo igual me desconecté hace poco de otro encuentro, entonces no llevaba mucho esperando. Bueno, bueno, menos mal, profe. Ok, ¿y alcanzaste a leer la información que les mandé anoche? Perdón, ¿Alcanzaste a leer la información que les mandé anoche? sí, sí, un poco, porque es que también ayer no estaba, entonces revisé. Hay uno de alegría, ese ya lo había leído, de hecho, de ese yo saqué algunas de las figuras del listado se me olvidó lo que habíamos hecho, eh, de funciones. Pero ¿cómo ¿Sí? así que de alegría? Sí, a ver, ya le digo, creo que, ¿cómo es que se llama? The Oral Interaction, de Ana Alegría de la Colina y María del Pilar García Mayo. Ah, Me ya te acuerdo entiendo. de la autora, Sí, ah, sí. listo. Entonces, de ese yo, de ese, para ese, con los anteriores también me había fijado para sacar los qué, las funciones. Y de ese me serví también para algunas de ellas. Ok, sí, el capítulo que tienen que escribir es el más complejo porque pues tienen que primero describir cómo hicieron para recoger los datos, en general, si se hicieron grabaciones y cómo se organizaron en esas grabaciones, cómo se transcribieron, se organizaron y se analizaron. Y Ok, después de eso eh, tienen que explicar en ese análisis de datos eh, que tenían una lista de funciones que sacaron de diferentes autores. Tienen que mencionar esos autores eh, y decir que, pues, de dónde se sacó la lista y explicar cómo se analizaron esas conversaciones para identificar las funciones. ok, Y cuando ya tengan, yo les sugiero que hagan un cuadro donde pongan un listado, una columna de las funciones que encontraron, la frecuencia de las funciones y la tercera columna, o sea que sean tres columnas. La primera columna, el nombre de las funciones, en la segunda columna, la frecuencia de cada función y la tercera columna, escriban dos o tres ejemplos de esas funciones. listo. En ese, Entonces estamos hablando de cómo se recogieron los datos, de la frecuencia y uso de cada función, sí, ¿sí? sí, Y dentro de esa frecuencia y uso de cada función, tener presente los autores. exacto, sí, entonces allí tiene que empezar a incluir o escribir que algunos de los hallazgos que ustedes tienen al analizar los datos se encontraron en otras investigaciones o por el contrario fueron muy diferentes a otras investigaciones que ustedes habían leído. Pueden escribir las similitudes y las diferencias con otras investigaciones. Ok, Yo, listo, yo tengo ahí listo, una profe. pregunta con respecto a esos datos que transcribieron. Sí, Acá te estoy compartiendo la pantalla, ¿ya ves? sí, señora. Bueno, Sí, pero no allá. Ya lo vi. bueno, entonces, Estamos en las funciones. sí, en las funciones. Está listado las funciones y después viene Ajá. cada conversación transcrita y a la izquierda las funciones que identificaron. Más o menos tienen 47 conversaciones y eh, fueron 7 clases que se grabaron Sí, y tiene 47, más o menos 47 conversaciones. Entonces, ¿cuántos grupos había en cada clase?
como 6. Profe, es que ahí, de hecho, sí señora, de hecho ahí tenemos un inconveniente, porque es que en un grupo, en el grupo de español teníamos más chicos, pero resulta que en estos chicos no hubo continuidad en la asistencia y en la participación, hablando ahí en el comparativo con el grupo de inglés, en donde hay menos no, menos no, sino menor, Cantidad menor de inasistencia. participantes. Señora, Hay menos menor cantidad de participantes. participantes en el de inglés y menor inasistencia, porque es que en el grupo de español hay mayor cantidad de participantes, pero también hay mayor inasistencia. Entonces, con lo que hicimos durante estas 2 semanas fue mirar caso a caso, transcripción a transcripción, para no cometer el error de, para no cometer el error de hacer una mal comparación, teniendo en cuenta que los grupos tanto el grupo de español como el grupo de inglés, tenían que, pues en su mayoría por los artículos leídos, todos tenían el mismo número de estudiantes. Ok, pero entonces, esto que está acá, que me compartieron en el Drive, que son 47 Sí, conversaciones, en todas ellas se usa el español. Son las transcripciones del grupo donde se de podía usar español, sí. español. Sí. Y las que no se podía usar. También las adjuntamos, Sí, porque tienen que compararlas. claro, claro, listo, profe. Mm, porque en esas transcripciones del grupo que no podía hablar español, ¿realmente lo lograron? ¿Lograron evitar que lo hicieran? Sí, señora, pero no había la misma fluidez de comunicación que había con este grupo. Es decir, en este grupo, al notarse el uso del español, los chicos hablaban, aunque pues en algunos casos ya era exagerado el uso del español, ¿sí? Pero no tenían no se cohibían de hablar, mientras que en el otro grupo no teníamos la misma fluidez y tampoco el mismo volumen pues de producción, ¿no?, oral. Ok, entonces solo déjenme ver 3 transcripciones de 3 grupos de Señora, diferente clase. De la, por favor, compartan en el Drive las transcripciones de 3 conversaciones de grupos ver diferentes. esas transcripciones de las 3 conversaciones de cuál, de inglés. Del grupo que no podía hablar español. O sea, del grupo donde solo se hablaba No lo inglés, escucho, pero del grupo donde solo se hablaba inglés, por favor, sí, compártanme 3 conversaciones, solo 3. no, profe, no lo escucho. Solo compartan, por favor, 3 conversaciones del grupo que no podía hablar español en clase. Voy a escribirlo. Ah, listo. 3 conversaciones. Sí, Listo. Listo, profe. ¿Qué más necesitamos? ya, esperen un segundito. Espérame un segundo. Listo, profe.
Bueno, entonces estoy compartiendo en la pantalla el archivo que les envié anoche. ¿Ya lo puedes ver? Momento, profe. El de análisis, sí, señora. Sí. Son ideas de lo que deben incluir en el capítulo. Entonces, se introduce diciendo que se va a explicar cómo se organizó, se clasificó, se analizó y se validó el análisis de los datos. Entonces, hace la introducción, escribe cómo se analizaron los datos por medios estadísticos, tiene que mencionar un autor que hable sobre los métodos estadísticos para analizar datos. Yo les había compartido una información en inglés el año pasado sobre análisis Sí, de datos estadísticos, entonces allí deben incluir el autor, el nombre del autor que habla sobre esos métodos, explicar qué método es. Después deben describir el procedimiento para analizar los datos. Entonces, que se planearon las 7 clases, se dividieron, se utilizó la misma metodología para las 2 clases, pero en una se permitió el uso del español, en la otra no. Se grabaron. esa parte como la, esa parte, esta parte en la de la planeación y aplicación, eso es planeación y aplicación como tal, sí. Sí, pero esa parte se llama, deben describir cómo se, cómo se analizaron los datos. Entonces, primero deben describir cómo se Sí, recogieron en general. Entonces, se dividieron se usó el mismo método para la misma metodología de enseñanza en los 2 cursos. En uno se usó, se les permitió usar español cuando trabajaban en la tarea, en el otro curso no. Se grabaron eh, las clases, se transcribieron las grabaciones, se usaron unos cuadros para poder clasificar las funciones que se encontraban del uso del español en el grupo que se le permitió usar el español. Eh, Se hizo un conteo de la frecuencia de uso de cada una de las funciones. Eh, bueno, en este capítulo tiene que describir en detalle cómo se organizó, se clasificó, se analizó y se validó el análisis de los datos. listo. Después tiene que presentar los resultados de ese análisis. Entonces, podrían explicar lo que pasó con las funciones. Por eso sugiero allí que hagan un subtítulo Lo que que pasó con quién, profe, perdón. con las funciones de cuando los chicos cambiaban de código. Entonces sugiero que se haga, que escriban un subtítulo para poder describir qué encontraron en el análisis de esas funciones. Entonces que la mayoría de O las sea que, bueno, funciones, aquí no es tanto, bueno, sí, vamos a explicar el uso de esas funciones que hemos enlistado y su resultado, ¿sí? sí, la frecuencia eh, con la que se usaron esas funciones. Entonces la mayoría de los estudiantes cambiaban de código para preguntar por la equivalencia de una palabra en inglés o para planear para planear el roleplay que debían presentar o porque no conocían la estructura de la oración que querían expresar. Exacto. Entonces, tienen que describir cuáles fueron las funciones que se presentaron con mayor frecuencia, mencionar las que se presentaron con menor frecuencia y allí sugiero que presenten el cuadro con las 3 columnas de las que te hablaba al inicio, que son la primera columna con el nombre de la función, la segunda columna
con la frecuencia en la que esa función se presentó y la tercera columna con 3 ejemplos de esa función. Bueno, entonces hablamos de 3 columnas. La primera con el nombre de la función. La segunda con la frecuencia con la frecuencia con la Frecuencia. que esa función se encontró en el análisis. Si los estudiantes cambiaron de código 50 veces durante las 7 clases para poder preguntar sobre la equivalencia de una palabra, Sí. por ejemplo. Y en la tercera columna, incluir 3 ejemplos de esas oraciones que ellos usaban para poder preguntar sobre esa equivalencia. Entonces, ¿cómo se dice? O what is the word in English for? Como lo Listo. hayan encontrado en el análisis de los datos. Listo. Eh, Cuando estén escribiendo sobre ese subtítulo de las funciones en el cambio de código, deben también incluir si en otras investigaciones se encontraron hallazgos similares o diferentes al análisis que ustedes tienen. Es decir, si por ejemplo García menciona que los estudiantes cambian de código para eh, poder hacer un análisis de la tarea que se les dejó. Entonces ustedes encontraron lo mismo, entonces mencionan, es similar a los hallazgos de García 2017, en el que se encontró que los estudiantes cambiaban de código para o en un proceso cognitivo durante el desarrollo de la clase. En esa investigación se halló. O sea, yo que coincide con las funciones empleadas por el grupo. Sí, o sea, sí, tiene que expresar cuáles son las similitudes o las diferencias con las investigaciones que ustedes listaron en la revisión de literatura Ok, listo. en relación a esas funciones. Cuando terminen ese subtítulo, entonces van a escribir sobre eh, el desempeño oral de los Ay, estudiantes. perdón, profe. Me está diciendo que esto se hace en subtítulo, ¿no? Sí, es un subtítulo en el que van a describir en detalle el análisis de los datos con respecto a las funciones de cambio de código y los datos que ustedes analizaron. Listo. 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 ¿Qué Cuando, más iría? cuando terminen ese subtítulo, esa descripción, entonces van a describir lo que encontraron con respecto al desempeño oral de los estudiantes. O sea, allí vienen los datos eh, de las tablas que ustedes tienen para comparar las notas de los estudiantes. No me parece ya. ¿Es esto que estamos viendo en el Student Product Performance ahí en la pantalla? Sí, ¿Algo exacto. similar? Sí, exacto. Es eso. Entonces, para comparar el Entonces grupo, ahí, dime. sí, ahí entonces, bueno, entendí que se hace o descripción o vamos a comparar el uso de las funciones. El uso de las funciones ya lo hicieron. Sí, Cuando lo terminen, entonces vas a poner o van a poner eh, los datos y hallazgos de comparar las notas de los estudiantes. ¿Sí? Porque una cosa es decir cuál es la frecuencia de las funciones de cambio de código y otra cosa es decir, comparar el desempeño oral de los estudiantes que pudieron usar el español con los que no pudieron usar español. el desempeño oral en segunda lengua. Sí. Entonces tú me estás diciendo que en las transcripciones se dieron cuenta
que los estudiantes que no podían usar español no eran tan fluidos, se cohibían para para hablar. hablar, para expresar sus ideas. Sí. Eso, entonces podrían empezar a introducir ese subtítulo expresando eso. El análisis de los datos reveló que el grupo en el que no se podía usar español durante las actividades grupales, los estudiantes expresaron menos ideas, sus intervenciones fueron más cortas, sus participaciones fueron menos fluidas Ujú. comparado con el otro grupo. Entonces, Señora, entonces, entonces allí también tiene que escribir si hubo un efecto positivo o negativo en el grupo que pudo usar español con respecto a, a su desempeño oral en inglés. Entonces, ese uso del español tuvo un impacto positivo o negativo en el desempeño oral de los estudiantes. listo. El desempeño oral en segunda lengua. Sí, en segunda lengua. Eh, aquí yo, en ese archivo que les compartí anoche, sugiero que se presente 4 cuadros para mostrar esos datos. Entonces, en el primer cuadro que se muestre, Una tabla con 4 columnas, ¿sí? 4 tablas. Una tabla en la Ah, que se ok. muestre la nota de los estudiantes al iniciar la clase y al finalizar la clase para el grupo donde se podía usar español. Nota de inicio y cierre. Dime, Una con la nota de inicio y de cierre. sí, así como lo muestro acá en el archivo que estás viendo en la pantalla, el listado de Sí. los estudiantes va en la columna 1, en la columna 2 va en la nota o el promedio de Ah, la ya, ya, nota ya. al inicio de la clase y en la tercera columna la nota al final. Y en la última fila va el porcentaje para el grupo. Entonces, Profe, perdón, pregunto. Cuando estamos hablando de la nota del inicio de la clase, estamos hablando de la primera clase comparado con la última clase, ¿correcto? no, espera, ya te muestro lo que ustedes me compartieron en el Drive. Ujú. Ustedes me compartieron este archivo donde dice, por ejemplo, el grupo de Daniel en la práctica controlada sacó 2, Daniel sacó 2 y en la práctica libre sacó Libre. 2,6. Entonces, Es eso. Entonces, este es el porcentaje que te digo que deben poner en el cuadro. Es decir, quitar estas columnas. en ese caso saldrían esas columnas. Sí, aunque sabes que podrían acá, espera, antes de poner ese cuadro, entonces pueden explicar que ustedes usaron una rúbrica creada por ustedes que surgió de la lectura de tal autor, donde explica que eh, la, el desempeño oral de los estudiantes al usar el método TBL debe tener en cuenta determinados criterios. Entonces, eh, esos criterios fueron task, comple task, task complexion, communicative objective, coherence and cohesion. ¿Sí? Y cuando hayan explicado eso, que ustedes usaron esa rúbrica, la pueden poner como anexo. Entonces ver anexo, digamos 8
Entonces, después pueden ya incluir el cuadro del que estábamos hablando, en el que se describen tres columnas, la primera con el número de estudiantes, la segunda con el porcentaje de calificación al inicio de la clase y la tercera el porcentaje de calificación al final de la clase, con la última fila donde diga cuál es el porcentaje para el grupo en general. Listo. Entonces, el otro cuadro que propongo es los mismos tres columnas, pero con la Listo. información del grupo que no podía hablar español. El tercer cuadro que propongo es tres columnas, pero esta vez comparando las notas al inicio de la clase de ambos grupos. Y otro cuadro donde, con tres columnas donde se comparen las notas de los dos grupos, pero con el porcentaje de notas al final de clase. Perdón, la segunda tabla, vamos, en la primera tabla, listo, se compara el grupo. En la segunda tabla se compara el grupo uno y el grupo 2 antes del primer objetivo, ¿sí? Es que, pues, espérate, lo explico mejor. La primera tabla, la idea es escribir que cada estudiante, cuando ustedes saquen la última columna, la última fila, perdón, que es el porcentaje para el grupo general, entonces van a decir, no, en el grupo donde se habló español, el porcentaje, la calificación al inicio del grupo, al inicio de la clase fue, digamos, de 2, pero al Sí. finalizar la clase fue de 3, lo que evidencia que hubo un progreso eh, en cuanto a lo que los estudiantes podían comunicar al inicio de la clase comparado con el final, después de haberse implementado el TBL y de haberse permitido el uso del español en el desarrollo de la tarea. Entonces, cuando ustedes cuando pongan el segundo cuadro, los datos, pero de los estudiantes que no podían hablar español, sino solo inglés, entonces van a decir, en este grupo de estudiantes, eh, su desempeño oral al inicio de la clase fue igual, menor o mayor que en el grupo donde se podía hablar español. Y lo mismo tiene que mirar, comparar con el final de la clase. El final de la clase, el grupo de estudiantes que no podía hablar español obtuvo, por ejemplo, uno, lo que evidencia que su desempeño oral fue menor al de los estudiantes que podían usar español. Ok. ¿Sí? Entonces, tal vez entonces con los cuadros, tal vez entonces con solo dos cuadros sería suficiente, ¿te parece? O sea, con los dos últimos, donde se está comparando eh, las notas de los estudiantes de ambos grupos al inicio de la clase y el último cuadro que es las notas de los estudiantes al final de la clase, Ujú. Sí, ¿cierto? sí, sí. Solo serían con los dos En últimos. ese caso estamos hablando de que la primera tabla no se incluye. Y la El segunda ejemplo tampoco. sería ese primero. Ajá. Y la segunda tampoco, a menos que, no, sí, no sería necesario, solo las dos últimas. Sí, 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 correcto. entonces, igual tienen que mirar cuáles fueron los resultados, si se evidencia según el promedio, se evidencia que hubo un mayor desempeño, una mejoría en el desempeño oral en el grupo que usó español o en el grupo que usó inglés. Y esos hallazgos son similares o diferentes al estudio de Miles o a que otros estudios. Ok. Listo, bro. Bueno, entonces como ese capítulo es tan largo, sugiero que me envíen la primera Que parte. vayamos enviando los avances. Sí,
¿Cuándo? ¿Cuándo podría? Pues, profe, yo me pongo, pues yo creo que nos ponemos con días, yo más tardecito les escribo. Igual la clase está grabada, ¿no es cierto? Sí, está grabada. Listo. Pues no, profe, nos toca de aquí al fin de semana ir mandando para ver qué es lo que tenemos que corregir, porque si no, se acumula todo, todas las correcciones y la idea no es eso. Exacto. Listo. Entonces, voy a subir esta grabación hoy mismo y por favor, cuando ya tengas hablado con Lida, cuando lo puedes enviar, me escribes por WhatsApp. Listo, profe. Bueno, eso es todo, Alexander. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, que estés bien, estamos hablando. Igualmente, profe, feliz noche. Bueno, gracias. Chao. Hasta luego.